3 de diciembre de 1944. El bosque de Herkin. Hace frío, un frío que cala los huesos. Ese tipo de frío que se instala en las articulaciones y no se va. Los árboles están desnudos, sus siluetas negras arañando un cielo del color de ceniza sucia. La niebla cuelga baja como un fantasma que se niega a levantarse. En algún lugar a lo lejos, la artillería retumba con un ritmo constante como un latido gigante. Dentro de un tanque M4 Sherman, aparcado tras un muro de ladrillo destrozado, un joven artillero llamado Harlon Vickery se inclina sobre el ocular de su cañón de 75 mm. La torreta del tanque no mira hacia adelante. Está girada a 180 grados apuntando hacia atrás. Su cargador lo mira de reojo y masculla. ¿De verdad vas a hacer esa cosa de colocarlo al revés, Harlon no responde. Su aliento empaña el cristal. Sus dedos se aprietan alrededor del mecanismo de disparo. Está en silencio todavía escuchando. Entonces, entre la niebla surge una forma. Es un panther alemán pesado letal. Lo flanquean otros dos rodando despacio por un sendero enlodado como si fueran dueños del bosque. Harlon exhala, dispara una vez. La bala de 75 mm rompe la quietud de la mañana y un segundo después, el panther líder estalla en llamas. Los otros dos tanques titubean confundidos. No esperaban un disparo desde detrás de una granja derruida. No esperaban un Sherman, y desde luego no esperaban que un Sherman estuviera tirando como tirador a larga distancia. Dentro de la torreta el cargador jadea. El comandante grita: «¡Santo cielo, Vickery, le diste limpio!». Pero Harlan Vickery no celebra. Ya está ajustando la torreta rastreando el segundo tanque. Porque esto no es solo suerte, es estrategia. Esto es lo que sucede cuando un muchacho de granja de Kentucky reescribe las reglas de la guerra acorazada, girando su Sherman al revés y convirtiéndose en un equipo de francotirador de un solo hombre. Se rieron de él. Dijeron que nunca funcionaría hasta que funcionó. Y cuando el humo finalmente se disipó, los alemanes no fueron los únicos sorprendidos. El artillero que nadie esperaba. Antes de convertirse en el hombre que dejó atónita a una columna de tanques alemanes en el corazón del bosque de Herkin, Harlon Vickery, era solo otro chico callado del condado de Whitley, Kentucky. No era alto, no era ruidoso. No creció entre tanques ni siquiera coches. Creció arreglando tractores. Su padre llevaba una pequeña granja. Su madre era maestra y como tantos jóvenes tras Pearl Harbor, Harlon se alistó en el ejército de los Estados Unidos porque sentía que era lo correcto. Nunca imaginó que acabaría en un Sherman y mucho menos comandando su cañón en uno de los bosques más mortales de Europa. Harlan se entrenó en Fort Knox, Kentucky, donde lo asignaron a la división acorazada. Sus instructores notaron que tenía manos firmes, ojos agudos y una manera silenciosa de pensar los problemas que la mayoría de los reclutas no tenía. Mientras otros disparaban por instinto, Harlon hacía cálculos en la cabeza. Medía distancias. Observaba el viento. Calculaba. Aún así nadie lo notaba. No era el más rápido. No era el más ruidoso. Y en una guerra donde las grandes personalidades a menudo ascendían, Harlan permaneció en las sombras hasta llegar a Europa. Para cuando su unidad desembarcó en Francia en agosto de 1944, la guerra había cambiado. Los americanos habían roto desde Normandía. Los aliados empujaban hacia el este, obligando a los alemanes a retroceder hacia su propia frontera. Pero ahora venía lo difícil: cruzar terrenos que favorecían fuertemente la defensa, colinas, bosques densos, caminos estrechos, país de emboscadas. Ahí entraba en juego el tanque M4 Sherman. El M4 era el principal tanque de combate de Estados Unidos. Se construyeron más de 49,000 durante la guerra, lo que lo convierte en uno de los tanques más fabricados de la historia. Pero el Sherman tenía problemas graves. Su cañón de 75 mm luchaba por penetrar la armadura alemana a larga distancia. Su blindaje era fino comparado con los Panther y Tiger alemanes. En combate directo, los Sherman a menudo estaban peor armados y eran superados. Los soldados bromeaban que era un Ronson por el encendedor de cigarrillos porque se encendía a la primera cada vez. Aún así, el Sherman tenía ventajas.
Era rápido, fácil de reparar, y cuando se usaba con inteligencia, especialmente en grupos coordinados, podía abrumar al enemigo, pero requería tácticas y soldados dispuestos a pensar de forma distinta. Ahí es donde entró Harland. Tras 2 meses de escaramuzas y encuentros peligrosos, la tripulación de su tanque había desarrollado un vínculo. Su comandante era el sargento jefe Jean Corbin, un nativo de Chicago que hablaba alto y no se preocupaba mucho por la teoría. «Manténlo simple», solía decir Corbin. «Conduce, dispara, sobrevive». Pero Harlon empezaba a pensar que la supervivencia no vendría solo de conducir y disparar. Vendría de la sorpresa de pensar como el enemigo de hacer algo que nadie más se atrevía a hacer. Así que una noche, mientras limpiaba el cañón después de una larga patrulla, Harlon lo planteó. «¿Y si?» preguntó. «Montamos el Sherman al revés». El cargador, el soldado de primera clase Mike Rizzo, se echó a reír. «¿Quieres decir disparar hacia atrás?» No respondió Harlon. «Quiero decir estacionarlo de espaldas al camino, girar la torreta 180 grados, usar la parte trasera para enfrentar al enemigo. Así podemos retroceder hasta una posición, disparar y avanzar para retirarnos. Reducimos nuestro perfil, permanecemos ocultos y podemos atacar primero». Corbin lo miró largo rato y luego negó con la cabeza. «Esa es la maldita idea más estúpida que he escuchado en todo el día», dijo. Pero Harlon no estaba bromeando. Ya estaba planeando cómo hacerlo funcionar. Rechazo ensayo y una bala a través de la niebla. Al principio nadie tomó en serio a Harlon. La idea de girar la torreta hacia atrás, de usar un Sherman como si fuera un rifle de francotirador, parecía ridícula para la mayoría de la tripulación. Lo llamaban lógica de paleto. Decían que intentaba pelear contra tanques como una ardilla caza ciervos, sentado y esperando algo demasiado grande para fallar. El sargento Corbin, comandante del tanque, dejó claro que esta no era una guerra en la que uno pudiera sentarse y apuntar bonito. «Ves un Panther, disparas rápido o mueres más rápido». Pero Harlon no se rindió. Siguió pensando, dibujando bocetos, haciendo cálculos en su cuaderno, ángulos de elevación caída de los proyectiles, con la distancia grosor estimado del blindaje, bajo ángulos oblicuos. Estudió las capacidades del cañón M3 de 75 mm del Sherman, especialmente cuando disparaba los proyectiles perforantes de alta velocidad, conocidos como HVAP. Estas rondas podían penetrar hasta 120 milímetros de blindaje a 500 yardas, pero su efectividad caía bruscamente con la distancia. Si iba a actuar como francotirador, debía elegir sus ángulos a la perfección. Buscó cobertura, terreno elevado, líneas de árboles claros, donde los tanques alemanes pudieran cruzar en fila, sin saber que un Sherman estaba escondido en el bosque, la torreta apuntando como una serpiente enroscada. Aún así, nadie aprobó su disposición hasta una tarde de mediados de noviembre. El bosque estaba empapado tras días de lluvia. El barro se pegaba a las botas como arenas movedizas. La unidad había sido bombardeada todas las mañanas durante una semana. Los hombres estaban agotados con frío y al límite. Ese día una tripulación vecina fue emboscada al doblar una curva cerca del pueblo de Bosenac. Un Sherman recibió un impacto directo de un Panzer a corta distancia y la torreta salió volando. No quedó nada que enterrar. Esa noche, Harlon actuó. Le pidió a Rizzo, el cargador, que lo ayudara a hacer una prueba privada. Salieron sigilosamente temprano a la mañana siguiente, durante una patrulla asignada. En lugar de tomar la posición habitual al frente, Harlon los hizo retroceder hasta un grupo de árboles con vista a un pequeño campo del tipo que los alemanes usaban a menudo para reposicionar blindados. Giró la torreta hacia atrás, ajustó la elevación y esperó. No pasó nada durante horas, solo viento, lluvia y el ocasional crujido de disparos lejanos. Pero entonces, a través de la niebla, hubo movimiento. No eran tanques, solo un par de motocicletas alemanas de reconocimiento. Aún así, Harlon las siguió con la mira, siguiendo su lenta trayectoria a través del claro. No disparó. No valía la pena revelar la posición, pero algo encajó en su mente. El tiro estaba ahí.
Podía haberlo hecho. Regresaron al campamento sin incidentes. Corbin lo reprendió por desviarse de las órdenes, pero Harlon no discutió. Sabía lo que había visto. Sabía que podía funcionar. Al día siguiente todo cambió. Un solo tanque alemán, probablemente un Panther solitario, fue avistado cerca de la cresta al oeste de Schmidt. Había estado hostigando las líneas de suministro, disparando desde larga distancia y desapareciendo antes de que las unidades estadounidenses pudieran responder. La artillería no podía fijarlo. No había apoyo aéreo disponible. Así que Corbin, medio en broma, se volvió hacia Harlon. ¿Aún crees que esa táctica de ardilla tuya funciona? Harlon asintió. Entonces sube ahí y demuéstralo. Le dieron una oportunidad, un solo intento. Harlon eligió una posición cerca de un claro junto al sendero Cal, un camino estrecho y embarrado que usaban tanto la infantería como los blindados estadounidenses para llegar a Schmidt. Retrocedió el Sherman entre la maleza, la torreta mirando hacia afuera y esperó. La niebla se hizo espesa. La visibilidad cayó a menos de 100 yardas. Y entonces sucedió. ¿Un Panther? Apareció apenas la punta de la torreta cortando la niebla como la aleta de un tiburón. Harlon no esperó a que se despejara por completo. Ajustó, respiró y disparó. El proyectil de 75 milímetros silbó entre los árboles y dio de lleno. La explosión iluminó la niebla como un relámpago. Las llamas se elevaron. Un tripulante alemán salió tambaleante envuelto en humo. Luego otro. Luego silencio. La baja fue confirmada a largo alcance, primer disparo, torreta invertida. Nadie volvió a reírse. Ese solo disparo no solo destruyó un tanque, reescribió lo que un Sherman podía hacer. Y para Harlon Vickery fue solo el comienzo. Trampas mortales en el bosque y un plan puesto en marcha. El bosque de Hürtgen no era solo un campo de batalla. Era una picadora de carne que se extendía por más de 80 kilómetros cuadrados de bosques densos y enmarañados cerca de la frontera alemana. Era el lugar donde los sueños estadounidenses de una victoria rápida iban a morir. Niebla, minas, artillería tan constante que se volvía parte del aire. Más de 33,000 bajas estadounidenses serían registradas en ese bosque más que en la batalla de las Ardenas. Y en noviembre de 1944, Harlon Vickery y su tripulación fueron lanzados justo allí. Las órdenes eran claras: mantener el sendero Cal y avanzar hacia el pueblo de Schmidt. Era una carretera estrecha, poco más que una cicatriz fangosa, que serpenteaba entre barrancos y colinas. El enemigo tenía la ventaja del terreno elevado. Los árboles estaban llenos de trampas explosivas. Los cañones alemanes de 81 milímetros tenían calculadas las curvas del camino y en algún lugar entre la niebla, los Panthers y Jagdpanzer restantes esperaban como lobos. Era el infierno en la tierra. Cada curva, escribiría luego Harlon en una carta a casa, se sentía como una sentencia de muerte. No sabía si el siguiente paso sería barro o una mina. Su Sherman C-113 estaba dañado pero seguía operativo. Corbin estaba tenso revisando los mapas una y otra vez. Rizzo, el cargador, había dejado de hacer bromas, y Harlon se volvió más callado, más concentrado. No tenía miedo. Se estaba preparando porque esta vez tenía un plan. El éxito de su disparo hacia atrás no había sido suerte. Había estudiado el terreno, calculado el tiro y elegido su ángulo con intención. Ahora quería llevar la táctica más lejos. No solo una emboscada, sino una configuración completa de francotirador. Su idea era encontrar un embudo natural, un punto donde los tanques alemanes tendrían que reducir la velocidad, girar o exponer sus flancos. Lo encontró cerca de la cresta sobre el arroyo Weiser Way. El terreno descendía bruscamente formando un embudo natural. Para cruzar los blindados enemigos tendrían que girar y atravesar un terreno abierto. Harlon propuso establecerse en una posición camuflada junto a la línea de árboles, con la torreta invertida y el casco ligeramente angulado, para proteger su parte trasera más débil. No era doctrina estándar, pero tampoco era insubordinación. Corbin dudó. «Esto es un Sherman Vickery, no un maldito rifle con orugas». «Lo sé», respondió Harlon,
pero si intentamos enfrentarlos de frente nos partirán en dos. Después de horas de discusión tensa, Corbin cedió. Una oportunidad. Si fallas, corremos. Se posicionaron antes del amanecer. El bosque estaba en silencio absoluto. Solo se oía el goteo distante del agua y el crujido ocasional de una rama helada. Aparcaron el C-113 en una depresión detrás de un montón de árboles caídos. Vickery alineó el cañón de 75 mm hacia el claro, calculando el ángulo para cuando el enemigo coronara la colina, y esperaron. Pasaron horas. La niebla se espesó, y luego hubo movimiento. Comenzó con un rumor bajo profundo y mecánico. Luego el crujir de las orugas. Un tanque, luego dos, luego tres. Panthers, exactamente como lo había predicho. Surgieron de la línea de árboles como depredadores elegantes, oscuros, mortales. El tanque líder se detuvo para inspeccionar el área, su torreta girando lentamente. Solo unos pocos metros más y expondría su placa lateral la parte más débil del blindaje. Harlon no respiró. No habló. Ajustó su mira con la precisión de un cirujano. Objetivo fijado, susurró. Disparó. El Sherman retrocedió con el retroceso. El proyectil cortó la niebla y golpeó el costado del Panther con un estruendo ensordecedor, seguido por una erupción de llamas. La torreta voló por los aires, el tanque se tambaleó y una columna de humo negro se elevó al cielo. Los otros dos Panthers giraron violentamente sus torretas hacia la izquierda buscando el origen, pero Harlon ya estaba moviéndose. Hizo que Rizzo recargara, ajustó la mira y disparó de nuevo. El segundo proyectil golpeó el suelo cerca del segundo tanque, levantando tierra y humo. El tercer Panther abrió fuego, pero demasiado tarde. Corbin pisó el acelerador sacando el Sherman de su escondite y colocándolo detrás de un terraplén cubierto de árboles. 2 disparos, una baja confirmada, y los Panthers disparando a ciegas en la niebla. Era el caos. Corbin transmitió por radio blindados enemigos enfrentados. Uno confirmado destruido. La configuración de francotirador de Vickery funciona. Repito, funciona. La respuesta del cuartel general fue de incredulidad, pero no importó. Los tanques alemanes se estaban retirando. El disparo que resonó entre la niebla no solo destruyó un Panther, rompió el mito de que los Sherman no podían ganar si no atacaban en masa. Porque un solo hombre acababa de superar a 3 enemigos usando una táctica que ningún manual había enseñado. Y el bosque empapado de muerte y silencio fue testigo de algo que nunca había visto antes, un Sherman francotirador. De la teoría a la leyenda. La noticia del disparo se extendió más rápido de lo que la niebla podía disiparse. En cuestión de horas, otras tripulaciones de tanques hablaban de ello mientras comían raciones frías y fumaban. ¿Oíste lo de Vickery?, susurró un artillero. Voló un Panther desde cobertura y al revés. La mayoría no lo creyó. Algunos dijeron que fue pura suerte, otros que fue un golpe de fortuna. Pero a la mañana siguiente, la baja había sido confirmada por una patrulla de reconocimiento. Encontraron el cascarón calcinado. La torreta volada por completo, un punto de entrada limpio a través del blindaje lateral. Ya no había forma de negarlo. Harlon Vickery había hecho lo que pocos en el teatro europeo. Habían logrado derribar un Panther con un Sherman de 75 mm a larga distancia con un solo disparo y hacerlo sin ser visto. El sargento Corbin, que antes había llamado a la idea la más estúpida que había oído, empezó a llamarla la ventaja de Vickery. Cuando el cuartel general solicitó un informe de acción, Corbin no lo endulzó. La posición y la técnica de disparo del soldado Vickery son poco ortodoxas. Escribió, pero efectivas. Solicito permiso para permitir más pruebas de la táctica de francotirador con torreta invertida. No llegó respuesta. Ninguna aprobación oficial, pero nadie les dijo que pararan tampoco. Así que Harlon lo hizo de nuevo. 2 días después, en otro claro del bosque cerca del pueblo de Comerscheid. Colocó su Sherman junto a un sendero estrecho justo al sur de la carretera, por donde era probable que los tanques intentaran flanquear la línea americana. Esperó torreta girada, motor apagado.
Poco antes del crepúsculo apareció una columna de blindados alemanes, un Panzer, seguido de 2 semiorugas. Harlon disparó. El Panzer estalló en una bola de fuego que iluminó toda la línea de árboles. Las semiorugas se dispersaron. La infantería se lanzó al bosque. Y por segunda vez en días, el Sherman de Harlon escapó sin un rasguño. Para entonces, su tripulación ya estaba completamente convencida. Rizzo empezó a llamar al tanque el rifle de Kentucky. Corbin bromeó con pintar una ardilla como mascota en el costado. Incluso las unidades de apoyo comenzaron a preguntar por sus ajustes, qué elevación usaba, cómo calculaba la distancia, qué tipo de munición funcionaba mejor. Y entre bastidores, otras tripulaciones empezaron a intentar replicarlo de forma no oficial y en silencio. Porque si algo demostraba el bosque de Herkin, era que las tácticas tradicionales no funcionaban allí. No podías abrirte paso a base de fuerza bruta, a través de campos de minas y senderos plagados de trampas. Había que ser más listos. Había que adaptarse. Y eso era exactamente lo que Harlon estaba haciendo. Pero la adaptación tenía un costo. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía el peligro. Los alemanes no eran tontos. Comenzaron a cambiar patrones, evitar las líneas de árboles, enviar exploradores por delante y disparar a ciegas en los puntos donde sospechaban emboscadas. Un Panther incluso intentó una maniobra de contrafrancotirador, lanzando proyectiles de alto explosivo hacia posiciones estadounidenses sospechosas antes de entrar en el área. Harlon y su tripulación estuvieron a punto de morir cuando un proyectil cayó a solo 6 metros de su posición, cubriéndolos de tierra y metralla. Los sacudió, pero no los detuvo. Ya no estaban simplemente sobreviviendo, estaban reescribiendo el libro de jugadas. Y en algún punto entre Commerscheit y Schmidt, entre botas congeladas, radios atascados, y el olor constante a cordita, Harlon Vickery, el chico de granja, el cerebro de las matemáticas, el pensador silencioso, estaba convirtiéndose en algo que la guerra nunca antes había visto: un francotirador acorazado, un mito con nombre y una torreta apuntando en la dirección equivocada. El disparo perfecto bajo fuego. El 26 de noviembre de 1944 fue el día en que el bosque explotó. Los alemanes, desesperados por mantener la línea ante los aliados, llegaron al río Rower y lanzaron una contraofensiva a lo largo del sendero K hacia los pueblos de Commerscheit y Schmidt. La infantería estadounidense era masacrada por la artillería y contenida por ametralladoras atrincheradas. Los Panthers avanzaban por carreteras estrechas plagadas de trampas, apoyados por morteros y proyectiles, que hacían estallar árboles lloviendo como nieve de metralla. A la unidad de Harlon se le ordenó sostener el borde sur de Commerscheit. No había refuerzos, no había apoyo aéreo, solo un puñado de Shermans, algunos rifles aislados y munición para quizá un día, les dijeron. Si perdéis esta cresta, perdemos toda la línea. Al amanecer, la niebla volvió más espesa que nunca. Harlon colocó su Sherman detrás de un bajo muro de piedra en el borde del pueblo, mirando en dirección opuesta a la carretera principal. De nuevo, la torreta estaba invertida. De nuevo, la tripulación cuestionó la disposición. «Vickery», dijo Corbin en voz baja, «si nos hacen blanco no tenemos dónde correr». «No vamos a correr», respondió Harlon. «Vamos a golpear primero». Todos quedaron en silencio. Cada hombre tomó su posición. Rizzo revisó las municiones: 2 proyectiles H-Cobap, cargados primero, luego los perforantes estándar, y por último los de humo. El suelo tembló. Los Panthers alemanes avanzaban, 3 de ellos apoyados por infantería. Su formación era cerrada, precisa. Probablemente habían estudiado los movimientos estadounidenses y esperaban resistencia frontal, pero no esperaban la torreta invertida de Harlon apuntando desde el flanco. El primer tanque entró en el campo de visión. Harlon ajustó la distancia a 700 yardas. La niebla se movió apenas lo suficiente para darle una silueta. Disparó. El proyectil impactó bajo, golpeando el engranaje tractor. El Panther se detuvo en seco sin movilidad.
Llamas brotaron desde abajo, pero el segundo tanque abrió fuego hacia la dirección del estallido. Volaron restos, los árboles se astillaron, y el Sherman se sacudió cuando un proyectil detonó detrás de ellos. Harlon gritó, ¡recarga! Rizzo introdujo el siguiente proyectil HF-AP en su sitio. Harlon apuntó de nuevo, esta vez al anillo de la torreta del segundo tanque. Disparó. El proyectil atravesó el blindaje. La torreta se elevó más de medio metro sobre el casco, antes de que el fuego consumiera el compartimiento de la tripulación. El tanque se estremeció y luego colapsó hacia adentro como un animal moribundo. Entonces vino el tercero. Los había visto. Su cañón giró. Lento, deliberado, mortal. Harlon gritó, ¡muévete! Corbin pisó el acelerador, pero las orugas se atascaron en el barro. La torreta del tercer Panther se alineó con ellos. Y justo cuando el tanque alemán estaba a punto de disparar, ¡boom! Un proyectil de otro Sherman. Un Sherman estadounidense lo golpeó desde el lado opuesto. Habían llegado refuerzos atraídos por el humo y el tráfico de radio. El tercer Panther intentó girar, pero quedó atrapado en un fuego cruzado. Estalló en una columna de humo y acero. El campo de batalla quedó en silencio. 3 Panthers todos destruidos, y el Sherman de Harlon abollado, sacudido, chamuscado. Seguía en pie. Se retiraron detrás de la cresta mientras los médicos avanzaban, y la infantería empujaba hacia adelante. Harlon se sentó en silencio con las manos temblando por primera vez. ¿Estás bien?, preguntó Rizzo. Harlon asintió. ¿Sí? Solo estoy pensando. ¿En qué? En ese disparo del que tenía miedo, respondió. El disparo en el que ya estás muerto antes de apretar el gatillo. Pero había disparado. Y había ganado. El disparo entre la niebla había sido teoría. El disparo bajo fuego era la prueba. Aquel día los oficiales comenzaron a llamar a las tácticas de Harlon la doctrina del cañón largo. Algunos querían escribir un informe. Otros no sabían cómo interpretarlo. Pero entre las tripulaciones de tanques, aquellos que luchaban se congelaban y sangraban en el bosque, el nombre de Harlon Vickery empezó a significar algo, no solo habilidad o supervivencia, sino el valor de hacer lo opuesto a lo que dicta el miedo. Los imitadores, los escépticos, y el legado en movimiento. En la guerra las leyendas se difunden rápido, pero la confianza lo hace más despacio. Después de Comerite, las tripulaciones de tanques de toda la 2000ª División acorazada comenzaron a susurrar sobre el método de Vickery. Algunos lo intentaron, la mayoría no. No porque dudaran de las cifras de bajas, esas eran reales, sino porque temían la disposición. Contradecía todo lo que les habían enseñado. La doctrina de tanques decía: mira al frente, ataca con fuerza, dispara, maniobra y mantente móvil. Lo que hacía Harlon retroceder para posicionarse, quedarse quieto, girar la torreta hacia atrás, parecía suicida. Contra los cañones alemanes de 88.000 un solo error podía convertir a una tripulación en cenizas. Pero los números empezaban a hablar. En 3 enfrentamientos confirmados usando la configuración invertida, la tripulación de Harlon había destruido 5 tanques alemanes, 2 Panthers y un Panzer IV. Entre ellos, sin recibir un solo impacto en el casco. Los oficiales comenzaron a hacerse preguntas no solo sobre Harlon, sino sobre la doctrina misma. ¿Podían los Sherman, tan despreciados como inferiores, superar las expectativas mediante un posicionamiento más inteligente? ¿Podía un solo artillero bien ubicado, que pensara más como un francotirador que como un tanquista, cambiar las probabilidades en esos bosques mortales? A Harlon no le importaba el debate. Le importaban los hombres dentro del tanque, le importaba seguir con vida, y sobre todo le importaba no desperdiciar disparos. Le dijo una noche a una tripulación más joven mientras comían guiso frío. No disparas a menos que estés seguro. Cada proyectil cuesta más que metal. Cuesta tiempo, ruido y tu posición, así que esperas, respiras y piensas. Eso era lo que hacía diferente a Harlon. Los demás artilleros disparaban por instinto. Harlon disparaba con la mente, no con el instinto. Pero con la fama llegó la fricción.
Un alto oficial, el coronel Bennett, desestimó por completo la táctica. Girar tu torreta hacia atrás es una gran manera de morir, mirando en la dirección equivocada, dijo durante una reunión informativa. Esta guerra se trata de movilidad, no de esconderse como un cobarde entre los arbustos. Cuando Harlon oyó eso, no se enfadó. Solo respondió: con todo respeto, señor. Los cobardes no se quedan quietos cuando los Panthers aparecen a la vista. La sala quedó en silencio. Corbin lo respaldó. También lo hicieron otros 2 comandantes de tanque que habían visto los resultados con sus propios ojos. Y poco a poco, pieza por pieza, el alto mando comenzó a permitir cierta flexibilidad situacional en los enfrentamientos acorazados, un lenguaje no oficial que daba luz verde a las tripulaciones para copiar lo que Harlon había creado. Para diciembre, al menos, otras 4 tripulaciones de la división habían comenzado a usar versiones modificadas de la configuración de francotirador invertida. 2 consiguieron bajas confirmadas. Una tripulación del 77, o batallón de tanques, acreditó la táctica como la razón por la que sobrevivieron a una emboscada al oeste de Geilenkirchen. Usaron un granero derrumbado como cobertura, giraron la torreta hacia atrás, esperaron, y derribaron un Jagdpanzer cuando se deslizó frente a ellos. Extraoficialmente llamaron a su tanque el Victory Special, pero para Harlon nunca se trató del reconocimiento. Nunca lo fue. Seguía limpiando el cañón con sus propias manos cada noche. Seguía escribiendo en un cuaderno desgastado, registrando cada disparo su ángulo y su resultado. Y cada vez que se movían a una nueva posición, examinaba el terreno como si fuera un tablero de ajedrez, buscando campos de tiro, puntos ciegos, rutas de escape. Se había convertido en algo más que un artillero, era un táctico. Y en una guerra donde las vidas se medían en centímetros y segundos, eso lo hacía peligroso no solo para el enemigo, sino para las viejas ideas. Porque el chico de Kentucky no solo estaba destruyendo tanques, estaba cambiando la forma en que el blindaje estadounidense pensaba. El hombre detrás del cañón y el precio de la innovación. Para entonces, Harlon Vickery era conocido en todo el batallón no solo como un buen tirador, sino como algo más, una fuerza silenciosa, un pensador en un mundo de ruido. Pero detrás de cada leyenda hay un costo. Diciembre llegó con dureza. La nieve comenzó a cubrir el bosque. El frío no era solo físico, era espiritual. La moral decayó. La lucha se alargó. El barro se congeló en hielo dentado. La congelación reclamaba dedos, pies, extremidades enteras. Incluso los Panthers comenzaron a fallar por averías de motor en temperaturas bajo cero. El Sherman C-113 de Harlon estaba ahora cubierto de abolladuras hollín y las manchas de humo de las batallas pasadas. Nunca volvieron a pintarlo. Las cicatrices se convirtieron en parte de él, como una advertencia o una promesa. Harlon también cambió. Ya no se estremecía ante el sonido de la artillería entrante. Apenas parpadeaba cuando la metralla arrancaba la corteza de un árbol cercano. Pero lo que sí lo sacudía, lo que se le quedaba grabado, era el silencio después de un disparo, ese momento entre la muerte del enemigo y la siguiente respiración, cuando comprendía que otra tripulación, hombres como él, nunca saldrían de esa caja metálica en llamas. Escribió a su madre: «Ya no sé cómo sentirme. Cada disparo que hago nos salva, pero cada disparo también significa que el hijo de alguien no volverá a casa. A veces todavía veo la escotilla abrirse justo antes de que las llamas la alcancen». Rizzo dejó de bromear por completo. Corbin se volvió más protector, negándose a asumir riesgos innecesarios. Y Harlon comenzó a llevar consigo una foto de su hermana menor, Laia, de 8 años, con el cabello en trenzas, sonriendo frente al mismo tractor que solía reparar en Kentucky. La pegó dentro de la torreta justo encima del visor de alcance. «Algo que me recuerde por qué disparo», dijo. Pero incluso con ese peso emocional nunca dejó de adaptarse. En un enfrentamiento cerca del pueblo de Bernstein, utilizó la elevación por primera vez, estacionó el Sherman en una pendiente disparando hacia abajo contra un Tiger, que se acercaba por una carretera inferior. El proyectil perforó la placa trasera del motor. Un disparo, una baja. No por arrogancia, sino por necesidad.
porque cada proyectil contaba. Para entonces, el alto mando ya había dejado de cuestionarlo. De hecho, habían empezado a asignarle discretamente roles de observación avanzada, no para explorar el terreno, sino para establecer zonas de aniquilación con sus tácticas de francotirador. Incluso trajeron a una segunda tripulación para que aprendiera directamente de él. Pero Harlon no se veía como un maestro. Seguía viéndose como un hombre con suerte, el chico de granja, que solo trataba de no dejar que mataran a sus amigos. Una noche después de su 20ª misión, Corbin le preguntó, ¿qué harás cuando termine esta guerra? Harlon miró sus manos callosas con quemaduras en algunos lugares por las vainas calientes. Supongo que volveré a casa, dijo. Arreglaré tractores otra vez. Tal vez le enseñe a mi hermana a conducir. Y por un momento el tanque quedó en silencio. Sin proyectiles, sin radio, solo el viento entre los árboles y el recuerdo de un muchacho que reescribió las reglas. No para ser un héroe, sino para llevarse a sí mismo y a sus hermanos de vuelta a casa. El chico que disparaba como un francotirador con un tanque. Cuando finalmente la nieve se derritió sobre las ramas rotas del bosque de Hürgen, reveló algo más que cráteres de explosiones y tanques calcinados. Reveló los fantasmas de una doctrina deshecha, destruida no por el fuego, sino por el pensamiento. Entre esos fantasmas estaba el legado de un joven llamado Harlon Vickery. No cambió la guerra con rango ni con mando. No tenía un batallón bajo su nombre, ni una táctica patentada, ni un campo de batalla bautizado en su honor. Pero tenía algo mucho más raro, una mente que se negaba a aceptar que las cosas debían hacerse como siempre se habían hecho. Los informes oficiales nunca mencionaron su nombre. Hablaban de posicionamiento innovador de torretas, despliegue no lineal, de tanques, uso asimétrico del blindaje. Pero las tripulaciones que regresaron con vida no hablaban así. Solo decían, nos enseñó que podíamos luchar con más inteligencia. A comienzos de enero de 1945, las tácticas de Harlon se habían extendido más allá del rumor. Algunos comandantes empezaron a instruir en silencio a sus tripulaciones para que exploraran como francotiradores, para que usaran el terreno como cobertura para que no dispararan primero sino mejor. Y sin embargo Harlon no estaba allí para verlo. Tras un tercer casi impacto, un proyectil que mató a la tripulación del Sherman junto al suyo, pidió ser retirado del frente, no porque tuviera miedo, sino porque había visto morir a demasiados hombres buenos a pocos centímetros de distancia. Había probado lo que vino a probar, así que lo dejaron ir. Cuando bajó del tren de regreso a Kentucky en la primavera del 45, nadie lo saludó, nadie lo vitoreó. Su hermana pequeña corrió a abrazarlo. Su padre le entregó una llave inglesa. Su madre puso otro plato sobre la mesa. Y eso, decía siempre Harlon, era el mejor tipo de bienvenida. Nunca construyó una carrera a partir de lo que hizo. Nunca escribió un libro. Nunca se llamó a sí mismo francotirador. Pero si pasabas por la granja de los Vickery en los años 60, quizás veías una vieja vaina de proyectil sobre la repisa pulida, vacía, inofensiva. Y si preguntabas por ella, él sonreía y decía, «Esa fue la que me permitió volver a casa». Es fácil visto en retrospectiva glorificar la guerra con números, tanques construidos, batallas ganadas, enemigos derrotados. Pero historias como la de Harlon Vickery nos recuerdan que la guerra no se trata de volumen. Se trata de decisiones, microdecisiones, riesgos silenciosos y calculados tomados por hombres que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde para olvidarlos. Harlon no ganó, gracias a la potencia de fuego. Ganó gracias a su negativa a aceptar lo obvio. Hizo una pregunta que nadie más tuvo el valor o la locura de hacer. Y si giró la torreta hacia atrás, y en esa pregunta vivió la semilla de todo lo que vino después. Vidas salvadas, mentes cambiadas, y una nueva forma de pensar nacida, no de un manual, sino del instinto de un joven asustado dentro de una caja de acero. Quizás ese sea el verdadero legado de soldados como él. No la cantidad de enemigos que abatieron, sino la cantidad de vidas que no tuvieron que morir. Porque un solo hombre decidió mirar el campo de batalla al revés.